Buenas tardes, profesor. Le estamos presentando el trabajo de exposición de la semana 1 que nos quedó pendiente. Vamos a exponer sobre el estudio de las propiedades mecánicas del sistema óseo. Adelante, por favor. Se realizaron estudios sobre las propiedades mecánicas de los huesos para construir prótesis que ayuden a la recuperación de las personas y además de aportar soluciones en el rediseño de los medios de locomoción. Los ensayos realizaron fueron de compresión, de flexión, de torsión e impacto. Los resultados solo permiten conocer valores promedios debido a que el hueso no es uniforme. Siguiente, por favor. La generalidad del hueso humano. Es una estructura resistente de tipo elástico. Su deformabilidad lo hace parecerse a cierta forma del acero. Y en los huesos largos generalmente existen dos clases de tejido, como se puede ver en la imagen. El tejido compacto y el tejido esponjoso. Siguiente, por favor. La historia del hueso. El tejido óseo es el único tejido que comprende dureza y resistencia con el mínimo peso posible. A pesar de su dureza, también posee cierta elasticidad. Los principales tipos de células óseas son los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Siguiente, por favor. La anatomía del hueso. Los huesos se pueden dividir por su forma, como huesos largos, huesos cortos y huesos planos. El estudio se centra en los huesos. El estudio que estamos aquí se centra en los huesos largos debido a la frecuencia de fracturas que existen en estos huesos. Siguiente, por favor. La anatomía del fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y también es par y asimétrico. Para estudiarlo también es necesario definir diferentes ejes. Por ejemplo, hay dos ejes, el eje anatómico, que es este de aquí, y el eje mecánico. El eje anatómico es una línea recta que se extiende desde el punto medio de la escoltadura intercotidial hasta el borde superior del trocánter. Y el eje mecánico se define como la parte vertical que pasa en el centro de rotación de la cabeza femoral hasta la escoltadura intercotidial. Y el ángulo formado entre ambos por los dos ejes es de 8 a 9 grados. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera. Zonas de extracción de muestras. Las probetas en los huesos largos son generalmente sacados de uno de los tercios que divide el hueso. Cada tercio se divide en un cuadrante. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no?, el hueso del fémur, que está en tercios, que es el A, B, C, y los cuadrantes que se encuentran, ¿no?, en el hueso. Para los ensayos de tracción se sacan las muestras del tercio B. Ensayos realizados. Proceso que analizan los huesos completos. Estos son provenientes de las amputaciones que se realizó en las personas, por ejemplo, de la tibia, el fémur y el peroné. ¿Cómo se mantuvieron estos huesos limpios? ¿Cómo se mantuvieron preservados estos huesos? Se hizo una técnica de limpieza, donde solo quedaba el hueso. Se retiraba el músculo y la grasa. Estos huesos se mantenían frescos y se refrigeraban a una temperatura de 20 grados Celsius. De esto se podía realizar los ensayos de tracción, de compresión y de flexión. Ensayos de tracción. Se diseñó y fabricó un dispositivo que completara el tamaño de la probeta. En los resultados de este ensayo se evidencia que no se presenta un acuellamiento en la zona de fractura. También se observó que la zona del hueso tomaba un color de aspecto oscuro. Este se extendía
y finalmente se rompió el hueso, la probeta. Ensayos de compresión. Se utilizaron probetas del tercio medio tangencial longitudinal. Estas probetas son más pequeñas que la de tracción y su deformación es más complicada. En los resultados se observó un comportamiento rígido, aumentó el esfuerzo de resistencia de la probeta. Ensayos de flexión. La probeta a utilizar es paralelepípedo rectangular de reacción transversal y una longitud de 65 milímetros. Para este ensayo se coloca una viga apoyada en la zona central para determinar el esfuerzo producido. En los resultados no se observaron apoyamientos en la zona de carga, pero sí una pequeña deformación, y luego se procedió a la fractura que provocaba un sonido fuerte. Conclusiones. El hueso puede ser deformable, tiene un comportamiento visculento que depende de la dirección del tejido óseo y debemos de tener en cuenta la carga aplicada. Gracias, eso sería todo, profesor.